hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él, ¿verdad? Amén. Amén. También le damos la bienvenida a los que nos ven a través de las redes sociales. Estamos aquí en la casa del Señor celebrando un día más, dándole la honra y la gloria a quien la merece. Y antes de empezar voy a dar una pequeña introducción, así como decía el pastor, a veces es bueno que nos cuenten una historia antes del golpe, ¿no? No, mentiras, hoy no vengo, hoy no voy a ser tan fuerte, pero sí traigo una palabra que espero en el Señor redarguya el corazón de ustedes como lo ha hecho conmigo. Durante el transcurso del año, mucha gente te llama, te dice qué va a pasar este año, las cosas están difíciles y pues desafortunadamente lo que vemos es así, está difícil. La situación está tremenda para todos, en todas las áreas. El cuerpo de Cristo está siendo atacado, la iglesia está siendo atacada, lo estamos viendo, no es algo nuevo para nosotros. El pueblo de Dios siempre ha sido perseguido. Y vendrán tiempos más difíciles. Alguien me llamaba ayer y me decía, ¿y qué va a pasar? O sea, ¿cuándo esta guerra y con toda esa situación, cuándo va a parar? Y decía, pues lamento decirte que no creo que va a parar. Creo que esto va a seguir y los tiempos se están acelerando. Los tiempos están fuertes ahora porque dice la palabra que vendrán tiempos de guerra y vienen y estamos en guerra. Desde el principio estamos en guerra con Satanás y sabemos que él va a seguir, él no tiene vacaciones, no descansa ningún día, así que si tú andas descansando, levántate porque el enemigo no está descansando. Esto es un llamado al pueblo de Dios porque el pueblo de Dios es el que está dormido y esta palabra yo la quiero dirigir directamente al pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios está dormido y hemos dejado que el enemigo avance como una avalancha sobre nosotros y en cambio nosotros de hacerle frente al enemigo hemos estado corriendo asustados, temerosos, angustiados y el enemigo va asediándonos y nos está derribando. Todo lo que se ha ido levantando, el gobierno, etcétera, etcétera, no voy a hablar mucho tan profundo porque no quiero que me corten el video, pero en realidad eso es lo que está pasando. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, nos preocupan nuestros jóvenes, nos preocupan nuestros niños porque están siendo adoctrinados en las escuelas. ¿Y qué pasa con el pueblo de Dios que no se levanta a hacer frente? Dice la palabra que la tierra gime porque los hijos de Dios se levanten. Amén. ¿Y dónde está el pueblo de Dios? El mismo pueblo de Dios está apaciguado, está, no sé, dormido, amedrentado, pero el pueblo de Dios no se ha activado. Y yo no puedo pensar lo que está sintiendo Dios diciendo, pueblo, estoy aquí contigo, vine a vosotros, me entregué por ustedes y he dado todo y les he dejado mi espíritu y les he dejado las armas y les he dado todo. Y ustedes están ahí esperando que el enemigo los destruya. Me duele también pensar que la gente me dice, ay, ojalá que ya llegue el Señor, ay, que ya llegue el Señor. Mire, el Señor no va a venir ahora. No como estamos va a venir el Señor. ¿Realmente tú estás preparado para la venida del Señor? Te pregunto también a ti. ¿Estamos preparados? Le hablo al pueblo de Dios porque mire, a veces los inconversos tienen más fe. Le hablo al pueblo de Dios. ¿Realmente tú estás preparado para la venida del Señor? Mire, yo sé que si el Señor viniera en este momento no se lleva ni 3 pelos de nosotros. Les aseguro, nosotros no estamos preparados para la venida del Señor. El mundo está como está porque nosotros, el pueblo de Dios, ha permitido que el enemigo tome ventaja de nosotros. Si miramos nuestra propia vida, ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo están nuestro esposo, nuestra esposa, nuestro matrimonio, nuestras finanzas, nuestra salud, nuestra casa, cómo está? En nuestros trabajos, ¿cómo está la gente allí? ¿Qué luz soy yo en esta oscuridad? Soy una luz bajo una mesa, porque hoy en día nos da miedo, nos da pena hablar de la palabra del Señor. ¿Cuántas veces yo me acerco a hablarle a alguien o le comento a alguien o le quiero hablar de Cristo y lo primero que la gente te dice, ay, no, de Cristo no me vengas a hablar? ¿Otra vez tú vas a hablar del Señor? Es que eres muy fanática.
Y así nos llaman. Entonces eso nos amedranta. Pero les aseguro que el diablo viene con sus leyes, viene con sus historias y nadie lo calla. Al contrario, lo siguen, le aplauden. Aún nosotros los cristianos tenemos una pata aquí y otra pata acá. Y el Señor dice que a los tibios los vomitaré. Entonces queremos agradarle al mundo y agradarle a Dios. Y eso no se puede. Tenemos que decidirnos, es tiempo de decidirnos. Yo no sé, la gente ni siquiera de escarmiento les sirvió el 2019. El 2019 fue una poda que se hizo. Se quedaron los que tenían que quedarse. Duélanos o no, nos duele, pero así fue. ¿Y qué pasó? El Señor nos está dando una segunda oportunidad y seguimos igual. En aquel tiempo, ay sí, mucho que queríamos la iglesia y mire, la iglesia nos la cerraron. Y queríamos buscar a Dios porque estábamos angustiados con el agua hasta el cuello. Pero ahora que la marea bajó un poquito, otra vez volvimos al mundo. Queremos agradarle al mundo primero que a Dios. Entonces, esta era la pequeña introducción que yo quería hablarles porque eso... Porque realmente eso ha tocado mi corazón. Y me siento emocionada porque le preguntaba al Señor, ¿qué puedo decir yo como líder, como predicadora? ¿Qué le puedo dar de consejo al mismo pueblo de Dios si también yo siento eso? También he sentido temor, también he sido atacada, también tengo problemas, también quiero ayudar, pero yo también estoy enredada en la pata del diablo como todos, siendo hijos del Señor. Qué honesto. Entonces le preguntaba al Señor, dame una palabra. Yo quiero una palabra para mí que redarguya mi corazón. Y el Señor me dijo, ve a Pablo. Y mira cómo Pablo le hablaba a su discípulo Timoteo. Y entonces fui a 2 de Timoteo 2:8. Pero eso va a ser todo lo que vamos a estar tratando. Pero en resumen, si lo quieren poner en la pantalla, si lo quieren anotar, quiero que tomen nota para que ustedes revisen sus notas. Los que están viéndonos por internet, revisen sus notas. Este video lo pueden volver a ver en YouTube. Exacto. Y dice el Señor, habitamos en su gracia para que su propósito sea cumplido y para que esto necesitamos ser redireccionados. Y aquí en la palabra dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Amén. Entonces, voy a hablar como le hablaba Pablo a Timoteo, pero lo voy a traducir a estos tiempos. Voy a hablar a ustedes como si yo fuera Pablo y ustedes son los Timoteos. Pero miren lo bello que Pablo le hablaba a Timoteo. Porque es que Pablo tenía el convencimiento, él sabía quién era en Cristo, él tenía identidad, que eso es lo que nos falta al pueblo de Dios. Nos falta identidad, no sabemos quiénes somos en Cristo. Yo les aseguro que si en este momento le digo, alce la mano los centroamericanos, alce la mano los de Sudamérica o del país que yo les diga, yo sé que ustedes inmediatamente levantan su mano. Si escuchan el himno nacional de su ciudad, de su país, usted inmediatamente lo siente en su adentro de su corazón. Porque usted se siente de ese lugar. Igual deberíamos y aún más sentirnos cuando yo digo, ¿quiénes son hijos de Cristo? ¿Quiénes son hijos del Señor, de Jesús? Así mismo deberíamos sentir esa pasión, ese amor. ¿Quién no siente pasión cuando escucha algo de su país, cuando va y visita su país? Cada vez sentimos más alegremente en nuestro corazón, nuestra patria. Y así deberíamos por lo menos sentir cuando hablamos de Jesús, que redarguya su corazón. Entonces Pablo, con ese convencimiento, le decía a Timoteo, Timoteo, en la vida vas a tener sufrimiento, vas a sufrir temores. Pero ¿sabes algo? Vas a vencer. Porque vas a tener la vida eterna en Cristo Jesús. Y le dice, vas a sufrir, no huyas. ¿Ve? Le dice, vas a sufrir, no huyas. Resiste y sé valiente. Ten valor y confianza por aquel
que nos llamó de las tinieblas a su luz resplandeciente. Aleluya. Él le dice, no temas. Eso está en 1 de Pedro 2:9. Fortalécete en la gracia. Otra cosa que le dice Pablo a Timoteo, fortalécete en la gracia. Que haya gracia en Cristo Jesús. Nosotros hallamos gracia en el Señor porque Él nos dio ese regalo de la gracia. Esa es otra etapa que el Señor ha permitido que hoy vivamos, hermanos. Hoy estamos viviendo en el tiempo de la gracia. Eso es una bendición enorme que nosotros no hemos entendido. El tiempo de la gracia va a terminar. Va a terminar el tiempo de la gracia. Y ahí ya no vas a poder venir cara a cara al Señor y decirle, Señor, ayúdame. Este es un tiempo precioso que nos ha permitido el Señor vivir. No te quejes por el tiempo que estás viviendo ahora. Estás viviendo un tiempo precioso, un regalo inmerecido que Dios trajo a tu vida. Y el Señor le sigue diciendo a él, no te preocupes, todo va a estar bien. Mira, ese regalo de la gracia fue para darte salvación. Fue porque tú eras escogido, fuiste escogido desde antes de la fundación del mundo. Fuiste rescatado de las tinieblas, fuiste perdonado porque yo envié a mi Hijo para que muriera por ti y por mí en aquella cruz. Le dice también Pablo a Timoteo, sufre penalidades. No importa la magnitud de tu sufrimiento, y eso está en Romanos 8:1. No importa la magnitud del sufrimiento. Mire, cada uno de nosotros tiene dificultades pequeñas, grandes, más grandes y mucho más grandes. Hemos pasado quizás por muchas de esas etapas, pero el Señor te dice, no temas, no te preocupes, yo estoy ahí. Y aquí hay algo fundamental, le dice Pablo, Jesús sufrió la muerte, pero Él fue resucitado entre los muertos y venció la potestad de la muerte, la maldad, la venció Cristo en la cruz. Y le dice, pero ahora Cristo está triunfante, igual que tú y que yo, porque estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestes. Le dice Pablo, no temas, Timoteo. En Mateo 10, 22, 23 le dice, y seréis odiado de todos por causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El que persevere, no el que espere ahí atemorizado, no el que está escondido en su casa y no viene a la iglesia a pagar un precio, no el que está ahí que no sé qué hacer y anda preocupado por sus finanzas, por buscar un trabajo, por a ver qué resuelvo, cuando Dios es tu solución. No estés ahí esperando algo que no ha de venir. Le dice, serás salvo. Mire, hay que persistir en esto, porque salvo no siempre es salvo. Eso es otra mentira que nos han mentido aquí en la iglesia. Ah, tú ya eres salvo, entonces vive tu vida loca, que no pasa nada. La salvación se cuida con temor y con temblor. Amén. Por eso él le decía a Timoteo, hasta el final. Hasta el final. Nuestro final, falta mucho para nuestro final. Tenemos que seguir caminando esta batalla, este camino. No podemos parar ahora. Serás perseguido, pero cuando os persiga, vete a otra ciudad. Huye a otro lugar, porque en verdad os digo, no temeréis de correr de ciudad en ciudad, de otra ciudad a otra ciudad en Israel, antes de que venga el Hijo del Hombre. Aquí está en la pantalla para que lo puedan leer bien. Dice, y no temáis a los que matan el cuerpo. Claramente estamos viendo eso hoy. ¿Cuántos pastores han sido asesinados? ¿Cuántos hombres y mujeres de Dios están siendo perseguidos? Hace poco ocurrió, hace 8 días, en la iglesia de Joel Osteen lo que ocurrió. Y esa no es la primera. Así no hemos parado. En otros países donde son aún peor de perseguidos, hombres y mujeres valientes están dando su vida por Cristo. Y esta iglesia no.
La iglesia de Cristo está atemorizada, está pendiente de qué va a pasar con la economía, de qué va a pasar con mis finanzas. Yo sé que eso es importante, pero Cristo es la solución a tus problemas y Cristo es primero. Él debe ocupar el primer lugar en tu vida. Timoteo le dice, la iglesia será perseguida. La sana doctrina también. Ahora vendrán otras doctrinas, están estableciendo otras doctrinas. Unas hablando de Cristo, pero no son de Cristo. Pablo le enfatiza de nuevo a Timoteo, diciéndole, eres descendiente de David, Pablo. Eres descendiente de David, Timoteo, diciéndole Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo sabía la importancia que era dejarle claro a Timoteo que él viene de una descendencia de David, como lo eres tú y como lo soy yo. Fuimos injertados. Y ahora, como hijos adoptados, tenemos ese mismo linaje, venimos de David. Y en esos tiempos era determinante que supieran eso, porque si este Salvador era del linaje de David, entonces era el Mesías. Y era la resurrección y tenía un propósito. Dios te creó a ti y a mí con un propósito. Un propósito. Y nosotros no tenemos ni idea. Les aseguro que si yo en este momento le preguntara a cada uno de ustedes cuál es su propósito, estoy seguro que usted no sabe cuál es su propósito. Salvación y vida eterna. Pablo hablándole de ese reino que no tendrá fin. Diciéndole a Timoteo, si mueres por Cristo, serás resucitado y tendrás la vida eterna. La muerte no se enseñoreará más de ti. Pensemos ahora, como ese siervo, hoy yo a qué le temo. Seguro que nosotros le tememos a 1000 cosas menos a Dios. ¿Por quién vivo y por quién sufro? Le aseguro que no por Cristo. En 2 de Timoteo 2, del 9 al 10, dice, por el cual sufro penalidades hasta el encarcelamiento, como un malhechor, hablando Pablo aquí. Pero la palabra de Dios no está presa. Amén. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo y con ella la gloria eterna. Palabra fiel es esta. Amén. En pocas palabras, Pablo le está diciendo a Timoteo, no temas, no importa lo que veas, no importa lo que estés pasando. Yo aún estando preso, eso no me importa. Pablo está preso por causa del evangelio, estaba encadenado, visto como un malhechor, algo terrible en aquella época. Hoy en día también si alguien es preso por el evangelio, vamos a pensar a decir, ay, qué raro que a ese pastor lo pusieron preso, ¿qué habrá hecho? Y empezamos a pensar mal y le quitamos la honra, ahí no hay honorabilidad. Esto definitivamente tenía que dolerle a Pablo. Claro que le dolía estar encerrado, saber que estaba siendo criticado, sabiendo que estaba dando de pronto no un buen ejemplo del estar allí preso. Pero él dijo, la palabra del Señor no está presa. ¿Ok? Nosotros, aunque estemos viviendo lo que estemos viviendo, Cristo está ahí en nosotros, nos ha dado libertad. Tú estás preso porque tú quieres estar preso. Porque Cristo vino para darte libertad, para romper cadenas de atadura. Si aún estás en atadura, busca a Cristo. Si aún estás en maldición, busca a Cristo. Porque Él va a romper esas Pablo lo decía con tanta seguridad, aún estando preso físicamente, él conocía quién era su Dios. ¿Sabe? Él lo tenía dentro de sí. Y lo más bello que me parecía era como se lo transmitía a Timoteo. Le hablaba a Timoteo con un convencimiento que estoy completamente segura que Timoteo de la misma manera lo recibía. Y hoy quiero hablarte a ti de esa manera. Que hoy te sientas ese Timoteo para que en un mañana tú seas ese Pablo hablándole a otro Timoteo.
Solo el espíritu de vida logra hacernos entender y hacernos ver lo que podemos lograr en Cristo. Eso era lo que tenía Pablo dentro de sí. Él tenía el espíritu de vida. Él tenía la palabra viva. Él tenía a Cristo en él. Acordémonos que no hay manera de que nuestra mente natural pueda entender lo que el espíritu quiere comunicar. Yo sé que en este momento quizás ustedes me están entendiendo en su mente natural, pero mi deseo es que usted lo pueda entender en su mente espiritual. Esta palabra no es una palabra para alguien común y corriente. Esta palabra es para alguien que conoce de Dios, que ama a Dios, que quiere conocer más de Él. Para aquel que tiene sus sentidos espirituales abiertos para entender y ser moldeado por esta palabra. La palabra de vida pueda hacerla, para que usted pueda hacer tangible esta palabra de vida. Pablo estaba en esa dimensión. Pablo estaba en la cuarta dimensión. Amén. Y por eso él podía hablar de esa manera tan espiritual. Él podía soportar la prueba porque estaba en el espíritu sintiéndola. Amén. Y si tú no puedes soportar tu prueba, tienes que moverte a ese nivel espiritual para vencer todo obstáculo. Porque lo que te está atacando aquí en el tercer mundo, digámoslo de esa manera, es nada. Tú tienes que subir a un nuevo nivel. La palabra debe tener un impacto en la vida de cada uno de nosotros. Dios tiene que impactar tu vida de una manera tan y tan grande que donde tú vayas, como decía el pastor, donde tú llegues, tiene que cambiar la atmósfera. Porque ha llegado Cristo ahí a ese lugar. Si llegas a tu casa tiene que cambiar. Si llegas a tu lugar de trabajo tiene que ser transformado. Si sales a las calles a predicar el evangelio, tiene que impactar. Porque tú llevas a Cristo dentro de ti. Tú no eres un cuerpo solamente. Tú eres alma y cuerpo, espíritu. Y hemos alimentado muy bien el cuerpo. Muy bien. Buenas tortillas, buena comida. Arepitas, sí, de todo comemos. El cuerpo lo mantenemos fuerte. Pero la mente anda divagando en otras cosas. Dice el Señor, medita en mi palabra. Pon tu mente en las cosas del Señor. No dejes que el enemigo bombardee tu mente porque ese es el campo de batalla de él. Y alimenta tu espíritu. El cuerpo no puede estar desnivelado. Debe haber un balance entre alma, cuerpo y espíritu. Y tú necesitas nivelar tu espíritu. Necesitas subirlo a ese nivel que Dios quiere llevarte. ¿Estás pasando una prueba? No vas a morir en la prueba. Ese no es tu lugar de estancamiento. Tienes que ir más allá. ¿Qué vas a hacer entonces cuando venga la otra prueba? Porque a medida que pasamos una prueba, va a venir otra más difícil. Porque te tiene que el Señor redireccionar. Te tiene el Señor que enseñar. Te tiene el Señor que redarguir. Usted entra a la escuela y usted no se queda toda la vida en la misma clase. Pero cada vez que usted avanza de clase, de curso, de nivel, las pruebas son más difíciles. También en su trabajo, cada vez que le dan un cargo más alto, usted tiene más responsabilidad. Pasa la vida y dejo de ser hijo y empiezo a ser padre o empiezo a ser madre y tengo más responsabilidades. Entonces usted piensa que viene a la vida en Cristo y no tiene nada que hacer que venir los domingos a sentarse acá. No. La vida en Cristo no es fácil. La vida en Cristo es una carrera tremenda en la cual debemos estar preparados para esa carrera. Filipenses 1, del 12 al 13 dice, hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del evangelio. Mire, él veía su situación como algo bueno, como un avance. Amén. Porque cada vez que pasamos una prueba, tú vas a hacer testimonio a otros de lo que tú lograste y de lo que tú pudiste vencer. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio, le está contando Pablo, y todos los demás
que están aquí encadenados a causa de Cristo. Todos están siendo influenciados. Todos están siendo llenos del Señor. Básicamente, Pablo le estaba diciendo que la prueba por la cual él está pasando es la oportunidad para revelar a Cristo, para hablar de Él, de su evangelio. No le está diciendo lloremos aquí los dos o pensemos a ver qué podemos hacer. No, él le está diciendo tomemos esto como algo que nos va a ayudar a avanzar, que nos va a servir. Amén. Hermanos, piensen ahora por la prueba que están pasando. Cierren un momentito sus ojos y piensen, a lo mejor no es una, a lo mejor son 5 pruebas, no sé. Pero piense que esas 5 pruebas son escalones que te van a ayudar a subir en ese nivel espiritual que Dios quiere llevarte. Si es una prueba así de gigante, mira qué bueno a dónde Dios te quiere llevar. Entre más grande sea la prueba, no pienses, ay, ¿qué voy a hacer? ¿A dónde corro? ¿A quién llamo? No, piensa en lo que Pablo hacía. Confiaba plenamente en el Señor, se refugiaba en su palabra, en sus enseñanzas y veía su obstáculo como un lugar más grande para subir allí. Y eso se lo transmitía a Timoteo. Y cuando yo escuchaba a Pablo hablándole, yo decía, wow, yo nunca había entendido esto. Yo ni siquiera pudiera ser Timoteo en este caso. Era tan maravilloso lo que Pablo le hablaba a Timoteo que de verdad me hacía pensar, yo quiero hablarle esto a la iglesia. Yo quiero que ellos puedan sentir lo que yo sentí cuando yo escuchaba esta palabra de Pablo hablándole a su Timoteo. ¿Por qué vienen las pruebas? Me preguntaba. Y tan sencilla la respuesta, vienen con la finalidad de que seamos aprobados. Así de sencillo. Tan difícil que es una prueba y la respuesta es muy sencilla. En 2 de Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué arrepentirse. Preocúpate por eso, deja de preocuparte por la situación por la que estás pasando, por el marido, por el perro, por el gato, por los hijos, por el trabajo, por todo eso, deja de preocuparte. Deja de preocuparte cuál va a ser el nuevo presidente, ponle eso en las manos del Señor. Él hará cosas grandes por nosotros. Este país necesita volver a las raíces. Este país necesita humillarse, clamarle al Señor, volver al primer amor, a las enseñanzas de Cristo. Esto es una gran nación y se está desmoronando porque los hijos de Dios no se han levantado a clamar y a orar por esta nación. Así están muchos de nuestros pueblos, con dirigentes corruptos que no tienen temor del Señor. Ay, Dios mío. De verdad que se me sube la presión. Y está aquí Pablo aconsejándole a su discípulo. Y algo así entre comillas que pongo, es imposible manipular o influenciar a alguien que tiene el conocimiento de quién es Él en Cristo. Es difícil que te manipulen a ti cuando tú sabes correctamente, específicamente quién eres tú en Cristo. Lo que Él ha hecho por ti y por mí. Porque si no tenemos ese conocimiento, hay ignorancia en nosotros. Y la ignorancia es un terreno fértil para que cualquier error ocurra. Para que cualquiera nos desvíe del camino. Pablo le insiste a Timoteo, sé diligente y mantente aprobado delante de Dios. Para poder resistir, escuchen, para poder resistir debes ser diligente y debes estar aprobado. Para que resistas las pruebas, los tiempos difíciles, la escasez, el temor, la enfermedad, la aflicción, todo lo que venga. Necesitamos esos 2 ingredientes, diligencia y aprobación. ¿Saben? Tal vez ni siquiera podamos soportar la sana doctrina. Cuando vengan a hablarnos la verdad, vamos a estar tan confundidos que ya ni la verdad la vamos a entender. Hoy en día
estamos siendo adoctrinados por doctrinas falsas. Nuestros hijos creen más en el diablo y en todas las otras cosas que en Dios. Nuestros hijos ya no quieren venir a la iglesia. Nuestros hijos no quieren oír hablar de Dios. Ellos saben de todo menos de Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Que algo que me molesta aún más es que los papás andan con sus audífonos, con su celular y le compran a su hijo lo mismo. Porque anda él en otro mundo y su hijo también. Y entonces le compran la tablet y los niños andan todo el día en la tablet. Porque el papá anda todo el día en las redes sociales. Ya no solamente es el trabajo, es también esto. Y no les estamos dando tiempo a nuestros hijos. Otros están instruyendo a nuestros hijos cuando el Señor nos dijo a nosotros: instruye al niño en mi camino para que cuando sea grande no se pierda. Y después le estamos diciendo al Señor: Señor, pero yo soy cristiano, ¿y por qué mi hija anda por aquí? ¿Y por qué mi hijo anda por allá? ¿Y por qué mis nietos son así? Porque yo soy un cristiano que no estoy diligente, que no estoy siendo aprobado. Hermanos, de verdad que estamos como estamos porque nosotros mismos nos hemos buscado el mal. Dice la palabra. Perdón, no dice la palabra, lo digo yo. Le van a dar a la gente lo que ellos quieren escuchar, diciéndoles en todo momento. Amén. Sí, dice que nosotros vamos a estar queriendo escuchar lo que queremos escuchar. Muchas veces vamos a la iglesia queriendo escuchar algo que a mí me sirva en el momento. Quiero ir a una iglesia que sea un club social donde yo me sienta a gusto, donde no me jalen la orejita y donde no me digan que yo debo ser diligente y que debo estar aprobado para el Señor. No me gusta eso. Quiero ir a un club social. Quiero tener amigos, salir, eventos y cosas. Pero no estamos para eso ahorita. Amén. No estamos para eso. El pueblo de Dios está pensando en la mundanidad. Quiere traer lo mundano a la iglesia. Hoy en día quieren poner este lugar, el altar, para otras cosas. No, el altar se respeta. La casa del Señor se respeta. Y eso es lo que mucha gente está esperando. Que alguien me hable de Dios. Pero cosas bonitas, que me diga que Dios me ama, que Él me va a dar todo lo que yo le pida, que todas esas promesas, 8,000 promesas que hay en la Biblia son para mí y yo no tengo que mover un dedo, solamente decir que soy cristiana. Y muchos van a querer oír esa canción. Pero resulta que nadie quiere oír el plan de salvación. Resulta que nadie quiere oír el precio que tiene que pagar por ser cristiano. Pero no temas, no te sientas fracasado, le decía también Pablo a Timoteo, confía en Dios y cumple con la gran comisión de llevar a otros el evangelio, llevar a otros la palabra de vida. Eso mismo les digo yo hoy a ustedes. No importa que hayamos fracasado en nuestra vida cristiana, como padres, como hijos, tenemos la oportunidad de nuevo en Cristo Jesús para cambiar, para ser transformados, para poder sentir a Cristo dentro de nosotros y poderlo transmitir. De igual manera, Pablo le habla a Timoteo diciéndole que con precisión continúe hablando la palabra y exhortando a la iglesia. Eso es lo que yo quise hacer hoy en este lugar, exhortarlos a ustedes a que volvamos al camino correcto, que volvamos a ese primer amor, que nos comprometamos con el Señor, que no sigamos siendo cristianos del montón, de un club social, no. Mire, las religiones nos han hecho tanto daño, porque las religiones nos han encasillado en reglas, en normas, y entonces estoy pensando que esta religión es mejor, o aquella, o aquella. Pero déjeme decirle que Cristo Jesús no es una religión. Él es la palabra vida, Él es la verdad, Él es el todo.
Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Él vino para enseñarnos cómo adquirir esa bendición de ir a la eternidad con Él. Él vino para darnos su amor, entregar todo por nosotros. Él no vino a instaurar ninguna religión. Las religiones las crearon los hombres. Y eso lo que ha traído es división, pleitos. Cristo es amor. Él no es una religión. Y si te dijeron que eres de la religión cristiana, no, porque Cristo no es una religión. Eres un cristiano porque eres un hijo de Cristo Jesús. Timoteo, las pruebas vienen para moldearte a la imagen de Él, de la palabra de vida, de la palabra de verdad que es Cristo. Este fundamento apostólico de Pablo diciéndole a Timoteo que la palabra debe ser revelada a las futuras generaciones. ¿Lo estamos haciendo nosotros? Esta palabra debe ser revelada por los escogidos. Me pregunto, ¿quiénes son los escogidos si no somos tú y yo? Fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Fuimos creados por Él, con una misión, con un propósito que desafortunadamente no estamos cumpliendo. Le dice Pablo, ten infinito valor y cumple tu ministerio. Yo hoy también les digo a ustedes, cada uno de ustedes carga un ministerio. Amén. Es tiempo de cumplir eso. Deja de quejarte más de la prueba que estás pasando. No, sacúdete. Y piensa que tienes algo grande que hacer. No, el Señor no va a llegar ahorita. No va a llegar por ti, que ni siquiera sabes cuál es tu ministerio, ni has podido entender quién es Cristo en tu vida. Dice que hasta que el último haya escuchado del Señor, sí, Él vendrá. Eso es como la pista que tenemos que quizás el Señor va a venir. Que tiempos de guerra sí vendrán. Y no sabemos cuántos años estaremos así. Pero mientras el pueblo de Dios no actúe, esto va a seguir de mal en peor. Acá se nos permite ver una verdad estructural en esta palabra. Resulta que Abel fue por fe y excelente fe delante de Dios. Entonces aquí él nos está hablando del sacrificio que Abel ofreció a Dios. No era justo, porque el único justo es Dios. Pero algo muy importante fue que Abel fue justo por la fe en el único justo. O sea, Abel por sí mismo no era justo, aunque dio su ofrenda de acuerdo al Señor y al Señor le agradó. Lo justificó la ofrenda dependiendo a quién se la estaba dando. Era justificado por quién es Cristo, no por lo que Él hizo. Por eso muchas veces nosotros queremos hacer cosas para agradarle a Dios con sacrificios. Y el Señor dice en su palabra, no quiero sacrificios de hombre. Yo ya hice el más grande sacrificio por ti y por mí. Él ya lo hizo por ti y por mí. Él no necesita un sacrificio tuyo. Él necesita simplemente que le dejes entrar a tu vida. Amén. Permítele a Cristo entrar en ti. Porque en Cristo Jesús somos justificados. Somos salvos. Somos bendecidos en Cristo. Efesios 1:6 nos dice, nos escogió para alabanza de su gloria. ¿Qué significa? Que fuimos creados para redimirnos y poder vivir para Él. Esa es la gloria. Vivir para Cristo. Y dice, nos escogió para alabanza de su gloria. En Él tenemos la redención mediante su sangre y el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de su gracia, la cual Dios nos dio en abundancia, con toda sabiduría y entendimiento, porque todo lo que está en el Hijo está aprobado. Amén. Entonces,
Si tú quieres ser aprobado, tienes que estar en Cristo. Cristo tiene que estar en ti para ser aprobado ante el Padre. No necesitas hacer nada. Mire, los brujos son los que hacen sacrificios y cosas, porque ellos no creen, no necesitan esta aprobación. Necesitan su propio sacrificio y su propia aprobación para los demonios. Entonces usted no se ponga a prestarse a hacer sacrificios o a participar en sacrificios de hombres, porque nosotros no fuimos creados para eso. Hubo uno único y perfecto que hizo el mayor sacrificio por nosotros. Hermanos, solo Dios puede aprobarte. Tenemos que estar aprobados por Él como hijos suyos y como iglesia. Dios llama iglesia a todo aquel que está en su Hijo. Solo los que están en su Hijo son aprobados. Amén. Y ya vamos terminando. Lucas 4:21. El Señor, hablándoles en la sinagoga, les dice lo siguiente. Este versículo está un poco largo, pero sí es importante que lo noten para que lo puedan leer. Pero yo les voy a dar un pequeño resumen acá. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, dice el Señor. Estas revelaciones de la cuarta dimensión. Él les está hablando en la sinagoga cuando abre el rollo y les dice, aquí se ha cumplido delante de ustedes la escritura. Y muchos quedaron. Pero los que vivían en la cuarta dimensión lo entendieron y se asimismaron unos con otros y dijeron, Él es el Mesías. Lo pudieron entender. Fueron pocos, pero había que estar en esa dimensión. El Dios eterno se encarna como una forma humana. Se introduce en el tiempo y en el espacio y en el cromos del hombre. Llega en el momento exacto y se conecta con el propósito eterno del Padre y ya deja de ser un hombre que está leyendo unas escrituras. Mire, Él hace toda una transformación espiritual, entra en su cuerpo, llega a este mundo y nos dice que Él es Dios, pero que está aquí. Amén. Y aquellos no pudieron entender eso, porque no se entiende con la mente humana. Y leyendo la escritura, Él mismo se convierte en la palabra de vida en ese instante. Hubo toda una metamorfosis en unas 2, 3 palabras que Él dijo y la gente, unos entendieron, otros no. Concluyendo, la iglesia no somos aquellas personas que venimos a la iglesia, que ocupamos un lugar, o que quizás leemos la Biblia o no la sabemos de memoria, o hablamos de uno que otro versículo y cantamos aquí, aleluya, alabado sea el Señor. Somos, la iglesia, somos la expresión de Cristo, porque podemos tener mucho conocimiento, pero si tú no tienes a Cristo revelado en tu vida, no puedes ser palabra de vida para otros. Miren, los apóstoles no tenían Biblia, pero tenían las enseñanzas del Señor y vivían como Él les enseñó y daban testimonio de ello. Nosotros, teniendo la palabra ahí escrita por si se nos olvida, no la entendemos, no la leemos, mucho menos la queremos compartir. Tenemos que conocerlo a Él porque para eso fuimos creados, para darle a conocer al mundo y darle la gloria a Él. Ahora Pablo en 1 Corintios 11, del 23 al 24, dice, porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y después de dar gracias lo partió y dijo, este es mi cuerpo, que es para vosotros. Haced esto en memoria de mí. Y ahí sigue el versículo, etcétera, etcétera. Ya saben, tomó la copa y dijo, esta es mi sangre. O sea, Él les está aquí diciendo, les he entregado todo. Les he dado mi cuerpo, mi sangre, todo mi sacrificio por amor a ustedes. ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? No, queremos llamar a la iglesia, pastor, ore por mí. Hermana, ore por mí. Hoy no voy a la iglesia, no me siento bien. Estoy angustiada, preocupado y no busco del Señor.
Dios ya lo dio todo por ti. Tú verás si quieres que Cristo viva en ti. Es tu decisión. La revelación de esta palabra es tan importante porque si no es así, el evangelio no va a funcionar. Si Cristo no hubiera dado todo por nosotros, esto no funcionaría, no tendría sentido. El evangelio es una persona y esa persona es Cristo. Pablo nuevamente le insiste por última vez a su discípulo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y mire, el pastor nos hablaba hace unos días de esa palabra. ¿Cómo yo me atrevo a veces a decir todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece? Ah, no, pues ni Pablo. Pablo lo dijo porque él tenía a Cristo dentro de él. Él sí tenía conocimiento de esa palabra. Él lo dijo porque lo estaba sintiendo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que el pobrecito estaba allí pasándola mal. Pero él tenía un convencimiento porque él dijo: Cristo no está preso, el evangelio no está preso, mi espíritu no está preso, mi mente menos, solo mi cuerpo. Y dice la palabra que el cuerpo es corruptible, aquí se va a quedar. O sea que Pablo tenía esa autoridad para decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Acaso tú lo puedes todo? ¿Tú estás siempre gozoso? Solo si Cristo vive en ti, tú podrás decir lo que dijo Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me gozaré y me regocijaré en el Señor. Tú puedes decir eso cuando tú tienes a Cristo y tienes un problema que te está moliendo. Solo Cristo. Pues a Pablo se le fue revelada la palabra y por eso él podía gozarse en sus tribulaciones. ¿Quiénes de ustedes se gozan en las tribulaciones? Son muy pocos los que pueden quizá levantar la mano. Y entonces le dice a Timoteo: gózate en la prueba, Timoteo, porque eso te conduce a la aprobación, a menos que no estés aprobado. Entonces no vas a poder ejercer como lo que eres en Cristo. Más te vale que aguantes. Todo lo concedido en Cristo se expresa siendo precisos en la verdad de vida. O sea, cuando tú realmente hablas vida, cuando realmente Cristo vive en ti. Tú debes ser esta expresión de esa palabra de vida. Eso es lo que le quiero exhortar a la iglesia. Cristo debe vivir en ti. Tú debes cumplir el propósito para el cual fuiste creado. Pero mientras Cristo no viva en ti, mientras tú no estés aprobado hacia el Señor, va a ser muy difícil. Y después no nos andemos quejando que ¿dónde está Dios? Que ¿por qué Dios no me ayuda? Porque siempre nos estamos quejando del Señor. Y yo les digo hoy, hermanos, que de verdad espero que esta palabra de exhortación haga un cambio en su vida espiritual específicamente, en su mente espiritual. Porque somos espíritu y nuestro espíritu está dormido. Y yo deseo hoy con todo mi corazón que ese espíritu se despierte y que tome el control de su vida. Y que pueda decirle hoy al enemigo: no más, no más. Delante de Dios, fortalecidos, aprobados, llenos de Él. Amén. Amén. Ahora deseo que puedan disfrutar de esta alabanza que el Señor me puso en el corazón muy tarde de la noche para ponerlo, para que ustedes lo escuchen y se vayan de aquí aún más fortalecidos. Amén. Bendecimos a los que nos estaban aquí viendo por las redes sociales. Bendecimos esta casa en el nombre de Jesús. Así es.